Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues esperan 6 cambios en el Seguro Social para el verano de este año 2023. El Seguro Social es uno de los temas más candentes de esta temporada electoral y se avecinan algunos cambios muy importantes que ya fueron propuestos. La Casa Blanca ya publicó la propuesta de presupuesto para este año 2023-2024, el cual incluía fondos y beneficios adicionales para los beneficiarios del Seguro Social y del Medicare. Estaremos viendo exactamente los cambios que nos estarían trayendo el Seguro Social para este año y el próximo, y junto a esto, pues estadounidenses que reciben pagos directos entre 450 y 1.500 dólares. Se trata exactamente de un programa de reembolso, en el cual millones de residentes podrán recibir hasta 1.500 dólares. Proviene de una iniciativa de comunidades asequibles. Vamos a estar viendo todo el proceso, quiénes son elegibles, en qué estado se va a dar y hasta qué fecha podrán recibir este pago. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna va a ser muy útil. Si bien se proyecta que el fondo fiduciario del Seguro Social se agote en el año 2034, la propuesta no prevé recortar los beneficios para los beneficiarios actuales. Con los grandes cambios que se avecinan, un déficit inminente y una alta inflación, el Seguro Social será un punto central en este verano, cuando los legisladores debaten la propuesta de presupuesto y traten de proteger los ingresos de jubilación de millones de estadounidenses. Pues aquí le traemos 6 grandes cambios en el Seguro Social que son muy posibles y que se van a ajustar en los próximos meses de este año 2023. Para empezar, el Seguro Social está pagando un 8,7% más. Este año se vio uno de los mayores saltos en los pagos del Seguro Social desde la década de 1980. Con una inflación al rojo vivo en el año 2022, la Administración del Seguro Social aumentó el pago promedio a los beneficiarios en un 8,7%. Se cree que se trata de un movimiento positivo, porque el Seguro Social es la única inversión ajustada a la inflación que hemos respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, con los beneficiarios recibiendo un aumento del 8,7% en este año 2023, pues la Reserva Federal nos dice que son conscientes de la tasa de inflación actual. El nuevo pago mensual promedio del Seguro Social entre todos los beneficiarios ahora se estima que son $1.827. Este es un aumento de $146 sobre el pago mensual promedio anterior, que fue de $1.681. Los nuevos pagos comenzaron a principios del año 2023 y los nuevos jubilados también verán esto reflejado en sus pagos. Entonces, si usted está buscando comenzar a reclamar sus beneficios en este verano, espere un aumento decente con respecto a las proyecciones anteriores. Segundo punto, Biden promete rechazar cualquier recorte de seguridad social. En su propuesta de presupuesto para el año 2024, el presidente Biden reiteró que rechazaría cualquier propuesta sobre recortar el Seguro Social. La propuesta, que abarca 184 páginas y cubre una gran cantidad de planes de gastos, afirma que la administración está comprometida con proteger y fortalecer el Seguro Social y se opone a cualquier intento de recortar los beneficios del Seguro Social. Lo más probable es que esto se debata en el verano, ya que algunos republicanos han propuesto recortes al programa. Es más, incluso deshacerse de él por completo. No importa lo que se debata y lo que se proponga. Si se incluyen recortes a los beneficios del Seguro Social, pues, supuestamente, Biden lo vetará. Tercer punto, la edad de jubilación podría aumentar. Actualmente la plena edad de jubilación es de 66 o hasta 67 años. Esto va dependiendo de su fecha de nacimiento. Pero un grupo bipartidista de legisladores está buscando proponer una edad de jubilación más alta para poder ayudar a cubrir el déficit de los beneficios del Seguro Social. Elevar la edad plena de jubilación a 70 años reduciría efectivamente los beneficios vitalicios en casi un 20%, esto que es el déficit que debe superarse antes de que se agoten las reservas del Seguro Social en la próxima década. A medida que se acercan las elecciones,
Este verano será el momento de presentar y debatir propuestas antes de la aprobación del presupuesto del año 2024. El próximo punto es que los trabajadores de altos ingresos podrían pagar más impuestos. Como parte de la propuesta de presupuesto del año 2024, la administración de Biden protege a los trabajadores que ganan menos de $400,000 al año, afirmando que nadie que gane menos de $400,000 al año pagará un centavo en nuevos impuestos. Pero hay nuevos impuestos propuestos para personas de altos ingresos y para contribuyentes adinerados. Se supone que se aumentarían los impuestos del Medicare para las personas que ganan más de $400,000. Este aumento aumentaría la tasa impositiva del 3,8% hasta el 5% sobre los ingresos. Ojo al dato, los ingresos no devengados y devengados, que sean superiores a $400,000. Esto ayudaría a financiar aún más los beneficios de Medicare. Además, hay un impuesto sobre el patrimonio propuesto para las personas con un valor superior a los $100 millones, que impone un impuesto mínimo del 25% sobre los ingresos. Esto se debatirá acaloradamente, ya que imponer impuestos a los ricos siempre es un tema delicado, y este verano podría tener alguno de los debates más importantes sobre este tema. El próximo punto es un mejor servicio al cliente, el cual podría estar en camino. Otro aspecto del plan presupuestario para el año 2024 es un aumento del 10%. Hablamos de $1.400 millones en el presupuesto operativo anual de la Administración del Seguro Social. Esto mejoraría enormemente la prestación del servicio al cliente, incluida la capacidad de agregar personal para manejar las solicitudes de servicio por teléfono y correo electrónico. El financiamiento adicional también tiene como objetivo ayudar a la Administración del Seguro Social a procesar más reclamos de beneficios y reducir los tiempos de espera. El aumento del 10% se va a financiar con el impuesto sobre el patrimonio, por lo que este será un tema muy debatido en los próximos meses. Luego tenemos el permiso familiar nacional, el cual es pagado, y este ya está sobre la mesa. La mayoría de los estadounidenses no tienen beneficios de licencia a pago y largo plazo, y los beneficios actuales de la ley de licencia médica familiar estipulan solo la licencia no paga. La propuesta de presupuesto de Biden aborda esto con una partida para licencia familiar y médica que sea pagada a nivel nacional. El programa sería administrado también por la Administración del Seguro Social y nos va a proporcionar un reemplazo parcial del salario por hasta 12 semanas por varias razones, las cuales incluyen las siguientes: cuidar y vincularse con un nuevo hijo, cuidar a un ser querido gravemente enfermo, sanar de su propia enfermedad grave, abordar las circunstancias derivadas del despliegue militar de un ser querido, y por último, que encuentre seguridad contra la violencia doméstica, la agresión sexual o el acecho. Y el último punto que traemos el día de hoy es la línea de fondo. La temporada de elecciones se está calentando. Esta propuesta de presupuesto para el año 2024 va a causar una sensación durante todo el verano, con debates sobre lo que queda y lo que va a suceder en los próximos meses. Si usted ya está cobrando el seguro social, ya ha visto un aumento reciente en el pago, pero pronto habrá más cambios. Esté atento a esta propuesta para un mayor desarrollo, ya que podrían afectar directamente sus ingresos del seguro social. Y muy bien, como mencionamos, los estadounidenses podrían recibir pagos directos únicos, desde $450 hasta $1.500. Este dinero proviene de la iniciativa de comunidades asequibles del estado de Nueva Jersey para propietarios e inquilinos, llamado Programa Anchor. Este programa tiene como objetivo proporcionar un alivio fiscal para propietarios e inquilinos en Nueva Jersey. Como su nombre lo indica, el fondo tiene como objetivo proporcionar una desgravación fiscal para propietarios e inquilinos en el estado. Alrededor de 800,000 residentes de Nueva Jersey comenzaron a recibir pagos de Anchor en sus cuentas bancarias a principios de este mes. Un portavoz del Departamento del Tesoro de Nueva Jersey confirmó la semana pasada que se ha emitido casi 1 millón de reembolsos. El departamento espera enviar la mayoría de ellos a finales de este mes. Más de 900,000 inquilinos y 1 millón de propietarios se estarían beneficiando de este programa Anchor. ¿Quiénes son elegibles para este dinero? Primero que nada, haber puesto su nombre a consideración. Debe haber presentado una solicitud antes de la fecha límite del 28 de febrero.
Los siguientes grupos, según sus ingresos, son elegibles para una cantidad específica de dinero. Si usted es un propietario que gana hasta $150,000, usted va a recibir prácticamente lo que sería el reembolso completo. Estamos hablando de un pago de hasta $1,500. Si usted gana entre $150,000 y hasta $250,000, entonces usted estaría recibiendo un pago de hasta $850. Luego vienen los inquilinos. Los inquilinos que ganan hasta $150,000 al año estarían recibiendo un pago de $450. Además de los ingresos, debe haber sido propietario o haber alquilado una casa el 1 de octubre de 2019. Estamos hablando de que prácticamente sea en todo el año 2019. Haber presentado o estar exento de impuestos estatales. Se espera enviar todos los pagos de las solicitudes sin problemas. Como información faltante llegaría hasta fin de mes.